Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos moda, así que ya estamos listas para arrancar. Y hoy te vamos a hablar de un clásico, el look marinero. Un estilo que cada verano vuelve a nuestros armarios. ¿Y cómo lo combinamos? A continuación te mostramos en el Plus de la Tarde. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura. Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Me ¿Cómo traes va? toda una tendencia que definitivamente no pasa de moda. Decime si no. Absolutamente. Hoy vamos a hablar justamente del look marinero, naviero o llamado también Navy Style. Así mismo. Y qué mejores modelos que nosotros para lucirlo. ¿Verdad? Hoy hemos venido Me encantó. absolutamente con el look marinero. Y algo importante que me preguntaste recién que hay que resaltar en este look Sí. es que es un clásico. Pero todas las primaveras, veranos, se imponen. vuelve una tendencia absoluta nuevamente. Ya, Y lo importante también de resaltar es que no es un look solo para el hombre, sino que para la mujer, tanto como para el hombre, como estamos hoy lookeados los dos con este look naviero, ¿verdad? Naviero, Y sí. que también no tiene un límite de edad. Puede ser Ya, desde una eso es muy criatura, bueno. un adolescente, hasta una persona adulta, ¿sí? Ya. ¿Y los accesorios infaltables para este look cuáles serían? Algo importante, antes incluso de hablar de los accesorios, Sí. es que el elemento geométrico por excelencia en la prenda del look marinero siempre es la raya vertical, ¿verdad? Ok. Y que siempre va acompañado en los colores de azul, blanco, rojo, pudiendo combinar también con un jean o con un denim, como se le dice, y también podés jugar con una prenda que te acompañe en un color nude, como tengo en este caso este pantalón. Ahora, cuando hablamos de los accesorios que acompañan, Sí. ahí sí o sí tienen que ser siempre dorados. No pueden ser accesorios plateados. El Para look que ya no naviero choquen. no permite el accesorio plateado, sino el dorado por excelencia, ¿ok? Y mejor si tienen formas relacionadas a lo naviero, ya sea un prendedor con forma de caballito de mar, qué bueno. un colgante que tenga algún ancla, O un aro. un pez o un aro, ¿verdad? Siempre en dorado, como dije recién, porque todo lo que es botones, cierres, en el look naviero, más allá de los colores básicos, como te dije recién, rojo, blanco, azul, siempre son en dorado. Sí. ¿Y es para llevarlo, es un look para más de día o de noche o ambos? Es un look que es súper versátil, porque vos podés usarlo desde la playa, Ya. un cóctel, un asado al mediodía y una fiesta en la noche. Quiere decir que si ponemos el ejemplo de una mujer, puede tener una bikini naviera qué o lindo. una remerita en verano con rayas blanca y azul y su short de jean, ¿verdad? Y sus alpargatas, por ejemplo. Así que le decimos a las mujeres o hombres que están ahí que se animen y dejamos las Exacto. ventajas finales de este look naviero. Exacto, y bueno, que es un look que, como hablamos al principio, un clásico de la elegancia que siempre se vuelve tendencia. Ok. Y que es un look súper apropiado, muy fresco, muy casual para estos calores que se vienen, para esta temporada y para estar siempre como muy cool y muy fresh con este look naviero. Así como nuestro invitado Marcelo. Gracias y hasta una próxima. Gracias a vos. Bueno, yo me animé a este look. ¿Vos te animás a lucir este look naviero? Gracias por acompañarnos. Plus de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura. Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.